Empezamos por lo que es un poquito más hacia abajo, digo yo, ¿no? La persona con depresión le pasa esto. Es un trastorno mental, sí, caracterizado por bajo estado anímico, que un poco lo nombraron, sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Miren todo lo que abarca, mucho. La persona que está depresiva lo sufre y mucho. Acá vamos a hablar un poquito más descriptivo de cómo nos damos cuenta que alguien tiene una depresión, ¿sí? Por ahí decían soledad, ¿no? Aislamiento, esta necesidad de estar solo, falta de energía, disminución de las actividades. Por ahí hay actividades que antes eran placenteras o gustaban y después de repente, o con el tiempo, eso ya no me genera placer, hasta no me gusta, me da displacer. Y agitación o enlentecimiento psicomotor, ¿no? Personas que hablan como muy lento, muy bajo, donde ves que el pensamiento cuando te habla es como que cuesta, tarda, o al revés, como mucha agitación, lo contrario. Síntomas fisiológicos, cambios de apetito y peso, cambios del sueño, puede ser insomnio, como decías vos, o hipersomnia sería, dormir mucho o dormir poco. Puedes dormir todo el día, puedes estar en la cama y dormir o no dormir. Puede haber los dos extremos. Y estreñimiento, cambios en el sistema digestivo, cambios en el peso, como decíamos, en el apetito, no tienen ganas de comer. También la comida es un motivo de placer, entonces muchas veces ya ni la comida les da placer, digamos, ¿no? O lo único. También vemos síntomas afectivos, tristeza, que en eso creo que todos es lo que más reconocimos, ¿no? La tristeza, minusvalía, disminución del interés o pérdida del placer, culpa, desesperanza. La desesperanza es como algo también muy común en las personas depresivas, como que de esto no se puede salir, de esto va a durar para siempre, no encuentro salida. Y síntomas cognitivos, pensamientos de inutilidad, que no sirvo para nada, que no puedo, que yo no me va a salir. Ideas autodesvalorizantes. En algunos casos hay ideaciones de muerte y en algunos casos hay suicidios también debido a la depresión. Y dificultades en la concentración, ¿no? También es como un ciclo a veces porque uno se siente mal, no come, al no comer no se alimenta bien, corporalmente no estás bien, tampoco podés rendir bien en las actividades que haces. Entonces es como que todo el sistema está afectado, ¿no? Desde el pensamiento, las emociones, el cuerpo. Y esto es muy importante. La persona posee una visión negativa sobre sí misma, sobre su situación y sobre su futuro, ¿sí? Cuando estábamos armando el taller, las dos estábamos conversando que tenemos pacientes que tienen o cuadros depresivos en un momento o que ya vienen con depresiones de mucho tiempo y las dos coincidíamos en que es muy difícil trabajar con una persona con depresión cuando está de una muy grave, ¿no? Como todo es negativo, todo es negro, no hay salida para nada. Entonces uno le empieza a trabajar, ¿no? en buscar así como un poquito de luz en algún lado y no hay manera, ¿no? El pensamiento y la situación está muy ensimismado, está muy estrecho el camino por donde ir, ¿no? Entonces, de hecho hay muchas personas que no les gusta trabajar con cuadros depresivos porque realmente es muy difícil salir, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero es como lento, como ¿por dónde vas? ¿No? Es difícil. Y hay mucho del pensamiento, ¿no? De creencias muy negativas sobre uno y sobre el futuro, sobre todo es como muy negativo, ¿sí? Hay mucho rechazo de las personas, porque estar con una persona depresiva cansa, agobia. Entonces a veces, no lo digo desde la profesión, sino en general, ¿no? El convivir con una persona con depresión es agotador para el que está al lado. Entonces, un poco a veces nosotros hablamos con la familia para poder ayudar. A veces, ahora lo vamos a ver un poquito más después, cómo podemos ayudar, pero en la práctica hasta
lo corporal, es como estar así, están sentados en la silla. Mira, a veces no nos miran. Los chicos muy jóvenes tienen el pelo como se usa ahora, ¿sí? Y tapan toda su cara y no te miran. Entonces vos no sabés si te está escuchando o no y tampoco los queremos violentar. De decir, bueno, a ver, ¿me estás escuchando? No, simplemente es tratar de ver por dónde entrar. Entrar, me refiero a tener ver la lucecita que hay en el otro. Nosotros trabajamos con lo sano de la persona. Vemos lo enfermo y trabajamos con la parte saludable, para que entiendan cómo vamos. Por eso estamos buscando la lucecita, porque a veces dicen, tengo un perro. Entonces decís, ¿y cómo es tu perro? Y tu perro, a ver, contame, mostrame una foto, y empezamos a trabajar ahí, porque es la parte sana lo que los conecta con la vida. Ellos están conectados con la no vida, digamos, con la muerte prácticamente. Es como que estuvieran en un pozo y se van para ese lado. Esto es un poquito así general y rapidito, es un poco lo que nosotros miramos desde, digamos, la parte científica, a ver de dónde viene esto, la ansiedad. Pero hay múltiples factores. Entonces hay veces que nos encontramos con lo genético, familias de personas con depresión. Y sí, mi abuela, mi tía, mi hermano y mi abuela y mi otra tía tenían depresión. O no, a veces no hay nadie en la familia y solamente está esta persona que está cursando en ese momento un cuadro depresivo. Lo familiar tiene que ver con los conflictos. Hay veces que en las familias hay muchos conflictos y esos conflictos pueden generar un cuadro depresivo en algún integrante porque es más vulnerable, ¿sí? Lo biológico tiene que ver con la salud. Cada vez que viene un paciente con depresión, lo primero que se hace es que el médico lo vea, en la parte clínica, se le piden análisis, a veces hay un hipotiroidismo, un problema, digamos, de algún tumor o algún cáncer o alguna cosa que nosotros tenemos que investigar si no hay otra cosa. Primero, recorremos ese camino, a veces no hace falta porque ya lo traen, y empezamos a trabajar en su salud más emocional. Pero biológicamente siempre hay que pensar que algo puede tener la persona biológico y no solo es una depresión, no es así. La cuestión psicológica y emocional tiene que ver con la vulnerabilidad de esa persona y muchas veces hay personas que tienen más predisposición por sus características, por su forma de ser, por su forma de no tolerar a veces las frustraciones de la vida, las cosas que nos van mal, entonces nos hunden. Y el tema social y ambiental, ustedes habrán escuchado que en los países donde hay menos luz solar hay más suicidios y más depresión. O sea que cuando tienen poca luz, Inglaterra, por ejemplo, el países más, digamos, más extremos en su localización en el mapa, digamos, tienen menos cantidad de horas de luz y en general. Yo tengo un sobrino allá en Inglaterra y una sobrina médica y ellos contaban esto, ¿no? Que hay mucho más y que se está atento muchas veces en el invierno, porque se la pasan adentro por la nieve, el tema de las depresiones. Terapias puntuales para esos lugares donde la luz solar es poca, porque de hecho también con la vitamina D también hay como mucho orgánico en eso también, ¿no? Entonces, al haber poca luz, hay una terapia del sol. Hay una terapia que uno sabe que hay un tipo de depresión que tiene determinadas características que necesita tomar sol. Entonces nos mandamos a tomar sol. No que esté todo el día al sol, pero 10, 15 minutos por día toma sol incluso a través de la ventana, porque a veces no quieren salir. Pero sí existe la terapia del sol. Se usa mucho más en otros países que aquí, pero nosotros intentamos que la persona salga a caminar o haga alguna actividad donde se conecte un poco con el ambiente y el sol. Berenice, que decía el tema de la medicación, ¿no? Que decía que muchas veces, o algunos casos, es necesaria la medicación. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que realmente hay una falla orgánica en el cuerpo, ¿no? No es que el cuerpo está enfermo, sino que, bueno, eso lo puede explicar mejor ella, pero hay ciertos neurotransmisores y ciertas cuestiones a nivel cerebral que están, sí, en falta, que de hecho en los análisis sale eso, y a veces realmente dando una medicación se puede mejorar en la mayoría de los cuadros depresivos. Claro.
quizás ustedes habrán escuchado la serotonina. Serotonina es, bueno, es parte de estudiarla, ¿no? Y la serotonina, cuando la medimos, muchas veces está baja. Y si nosotros medimos serotonina baja, eso hay que corregirlo. Se puede corregir. A veces se corrige con antidepresivos, es un camino, y hay otros caminos que son los precursores, que vos le das la harina y solito hace el pan, le digo yo, ¿no? A los pacientes, yo te doy el anterior a la serotonina y solito tu cuerpo lo va produciendo. Es muy común en las personas que se han estresado mucho por alguna situación, estrés postraumáticos o cuestiones de violencia o un accidente o muertes. Ahora en este tiempo hemos visto muchas serotoninas bajas por el tema de muertes cercanas por COVID y todo lo que ha sucedido en este tiempo, o el encierro que ha generado que las personas se sientan muy mal y muy estresadas. Entonces medimos serotonina y están bajas. Nosotros trabajamos mucho con trastornos de la conducta alimentaria. Es el fuerte de nuestra institución. Bulimia, anorexia, ¿les suena? ¿Sí? Bulimia, anorexia y otros tipos de estos cuadros. Y la anorexia tiene serotonina baja porque no la come, porque la serotonina viene de la comida, del alimento. Entonces, en ese punto nosotros vemos que la serotonina juega un papel fundamental en sentirnos bien. A veces popularmente dicen que es la hormona de la felicidad. Gracias. Pero no es que sea la hormona de la felicidad. Eso es, en su justa medida, es la que nos hace sentir bien y estables. ¿Sí? Pero se puede medir la serotonina. Digo porque antes, hace muchos años no, porque era muy cara, y ahora sí se está pudiendo medir, no siendo tan cara como en otros años. Entonces está bueno cuando uno está pasando por un proceso. Realmente hay tristeza en la depresión, pero uno puede estar triste por 1 semana, 2 semanas o por alguna situación particular que te genere tristeza, y eso no significa que uno esté, ¿no? Tiene que cumplirse todo lo otro también, o la mayoría de lo otro que vimos, ¿no? De hecho, la tristeza es parte de la vida, una de las emociones básicas, y que estemos tristes está bueno a veces, ¿no? Porque lo necesitamos, porque nos pasan cosas, entonces necesitamos conectarnos un poquito con esa tristeza. Pero eso no significa que estemos depresivos, ¿no? Siempre tiene que ver también con los otros síntomas y con la intensidad y con el tiempo de duración. Si nosotros estamos tristes hace un mes, nosotros decimos, ojo, un mes es mucho tiempo para estar triste. Nosotros podemos tener una semana de tristeza por alguna situación o asociarlo a lo que se llama una depresión reactiva a una situación. Si yo pierdo a un ser querido, voy a estar triste más de un mes, pero es un duelo. Eso es duelo, que es muy parecido a la depresión, pero yo en la depresión a veces no sé por qué se generó, y en el duelo sí sé que es porque perdí a alguien. O la pérdida de una pareja, la pérdida de un trabajo, cuestiones de la vida que nos cuesta afrontar. Que nos cuesta, hablo afrontar porque hay cariño con esa persona que se pierde, que no está. Bueno, acá quisimos poner algunos ejemplos de dichos o cosas o frases que dicen las personas cuando están depresivas, ¿no? Que podemos llegar a escuchar. Algunos son de esto no voy a salir, no doy más, no quiero ir, mejor me quedo en casa, no me puedo levantar, no puedo salir de la cama, no tengo hambre, no quiero comer, duermo todo el día. Antes quería salir con mis amigas, ahora no quiero ni ir a un cumple, ¿no? El otro día una paciente me dice, quiero estar todo el día en la cama en posición fetal, dice. Y yo digo, qué fuerte las ganas, ¿no? De no estar, de no salir, de estar en posición donde estoy solita conmigo misma ahí, que nadie me diga nada, ¿no? Obviamente uno puede no querer salir porque está muy cansado, puede no querer comer porque no te sentís bien, pero esto, como decíamos, en el tiempo y de manera duradera y con intensidad, que no quiere salir a ningún lado, ya estamos hablando de otro tipo de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver más con esto. Pero bueno, quien lo ha vivido sí sabe lo que significa, y aunque lo hayan vivido un corto tiempo por alguna pérdida, es muy fuerte el sufrimiento. Cuando llega una persona, uno la mira desde que entra a la sala de espera
y uno ya se da cuenta, bueno, yo porque tengo muchos años, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa, digamos, si viene por un cuadro de ansiedad o si viene por un cuadro de depresión? Que se nota hasta la postura corporal, donde se sienta, allá en la punta, no quiere ni decirle hola a la secretaria, está aislado, y uno ve todo eso. A nosotros nos pasa mucho con las chicas anoréxicas que no quieren venir encima a vernos, así que imagínense lo que significa que alguien no quiere venir y que la traen y que vienen con un cuadro depresivo. Nosotros decimos a remar, siempre decimos nosotros, y es así, es remar mirando que es un ser humano y que Dios tiene un propósito y que esa persona no está pudiendo nada en su vida porque está bloqueada y está inhabilitada para hacer un montón de cosas. Y lo que siempre miramos, o yo por lo menos siento, es cuánto sufrimiento hay ahí atrás. Y eso pasa de que sea un cuadro aburrido, como dicen muchos profesionales, a ser un desafío. Y eso es por ahí a lo que yo los invito a ustedes, porque acompañar a una persona con depresión no es fácil. Por eso yo los invito a que tienen que ir como muy despacito, sin invadir, con mucho cuidado. Ahora lo vamos a ver, pero entender de que hay una persona que está sufriendo. No es que no los quiere y que los rechaza, sino que está sufriendo. Bueno, un poco la idea era que me digan ustedes ahora que vieron. Ansiedad. ¿Era distinta la ansiedad de una y de otra? ¿Por qué? Esta sería una ansiedad ¿cómo? Anormal. Iba a rendir y ¿qué pasaba? Parecía que le iba a ir mal. O sea, pensamiento catastrófico estaba, pero rindió y se fue. ¿Y esta? ¿Qué hacía? Intensa, ¿no? Bueno, era muy alta la ansiedad, no paraba, no había nada que la parara. ¿Qué veían en el cuerpo de cada uno? ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Cómo se movían? Muy alterada. ¿Y el pensamiento? ¿Cómo? A ver. Ajá. Claro, porque en vez de decirte, bueno, Claro, yo le daba mensajes negativos todo el tiempo y esto de irse al futuro, como creo que vos lo habías dicho, ¿no? O no, allá. Esto de irse al futuro y al futuro en forma ¿cómo? Terrible, porque yo iba a perder el trabajo, la casa, el marido, todo, porque me levanté tarde y tomé el colectivo, además bien. Pero cómo llega a ser un pensamiento hasta irracional, no tiene lógica. Pero la ansiedad es así cuando está muy desbordada. Bueno, a ver la anterior, chiquitín. Es una respuesta adecuada y adaptativa lo que pasó ahí, ¿no? Desde lo físico y psicológico para responder a situaciones novedosas. Novedosas o a veces que generen algo distinto. Si yo no hubiera tenido un poquito de ansiedad hoy, o ella, creo que me ganabas. Un poquito de ansiedad, no hubiéramos venido. Porque la ansiedad es un motor, es la sal de la vida, nos mueve a... Es el cortisol en el cuerpo, perdón que hablo de lo químico, pero el cortisol en el cuerpo es lo que nos mueve a tener una acción todas las mañanas, porque está más alto a la mañana, después a la tarde baja y vio que vamos perdiendo como las pilas y a la noche se acuesta a dormir y después vuelve a subir. Esto es lo normal de la vida. O sea, en este caso era lógico que ella estuviera ansiosa, iba a rendir un examen, ¿sí?
Claro, de hecho, vieron en los cuadros depresivos que muchas veces no hay ni siquiera este poquito de ansiedad, ¿no? Que te mueve a levantarte de la cama, que te mueve a hacer tus actividades diarias, ¿no? Siempre en cierta dosis, hasta diríamos que es necesaria la ansiedad, nos mueve, nos activa, nos trajo hasta acá, si no, estaríamos en la casa. O sea que no nos enojemos con la ansiedad. Es buena en su medida justa. ¿Para qué sirve? Como decíamos, es útil para el manejo normal de las exigencias del día a día, nos prepara y nos protege de un peligro o situación nueva y genera modificaciones corporales para prepararnos para la lucha o huida. Siempre pensamos en el ejemplo, por ejemplo, si entrara acá un tigre, un león por la puerta, ¿no? Estaríamos con mucha ansiedad, la mayoría. Miedo, ansiedad, de todo. Miedo, ansiedad, quizás en algunas fobias, ¿no? Pero nos activaría para escaparnos, para huir, para pegarle al león, para subir, ¿no? Esa ansiedad nos ayudaría a activarnos corporalmente. El corazón empezaría a latir más fuerte, empezaríamos a respirar más fuerte, prepararnos corporalmente, ¿no? Es como bien automático, ¿sí? Se redistribuye la sangre a los músculos. Si yo voy en el auto, por ejemplo, el león sería como lógico, ¿no? Pero si yo voy en el auto y también se cruza alguien, y ustedes frenan, o frena el que va manejando, es un momento que por ahí tú el corazón, ¿no? Y uno es como que se preparara todo el cuerpo, se redistribuye la sangre para correr, o a veces nos bloqueamos y nos quedamos frisados, digo yo, no podemos ni huir, o para pelear. O sea, el cuerpo está preparado, es como en automático, no lo pensamos, sucede. Como decíamos, es una reacción normal y necesaria dentro de ciertos límites, ¿sí? Cuando se pasa de los mismos, comienza a causar problemas y hasta nos podemos enfermar, ¿sí? Hay situaciones de ansiedad tan alta en el tiempo, duradera y con tanta intensidad, que empezamos a enfermarnos psicológicamente y físicamente también, ¿no? Acá vamos a hablar un poquito de los síntomas. Claro, lo físico es como que una ansiedad, un cortisol todo el tiempo, como yo le digo, elevado, va a producir esto, taquicardia, palpitaciones. O sea, lo que nosotros le llamamos palpitaciones es el aceleramiento del corazón. Sensación de falta de aire, eso es bastante frecuente. Ustedes si vieron alguna vez a alguien con un ataque de pánico, no le entra una gota de aire, siente que se muere. No sé si conocieron o vieron o tuvieron. Es terrible la sensación de la persona que tiene una crisis panicosa. Temblor, sudoración, mareos, tensión muscular y contracturas. Le duele todo. Bueno, ahora nos duele todo porque estamos mucho en la computadora, ¿no? Con el tema de la pandemia, pero en realidad las contracturas tienen que ver con la tensión. Dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, el primer órgano de choque de toda esta situación suele ser el aparato digestivo. Entonces aparecen síntomas digestivos. Es muy común que una persona esté con mucha ansiedad y tenga gastritis. Mucha ansiedad, colon irritable. Mucha ansiedad, una úlcera en el estómago. O sea, es bastante frecuente. Dificultad para dormir es muy frecuente. Duermen 2 horas, se despiertan, o no pueden dormirse y se duermen, no sé, un ratito a la mañana, ponele. Es terrible, no duermen. Visión borrosa, que tiene que ver con la liberación de tantos neurotransmisores que generan todos estos síntomas físicos. O sea que el cuadro, cuando la ansiedad es alta, es terrible. La sensación que vive. Las personas sienten que se están por morir prácticamente. Entonces imagínense ver esto, que más allá de que van al médico y ya fueron al médico, cuando llegan a nosotros ya fueron al médico, le hicieron un electrocardiograma, les hicieron todos los estudios, están todos bien. Entonces lo mandan al psiquiatra o al psicólogo. Pero en realidad la persona lo padece y fuertemente, no es que no lo sienta, es así, es real, no es algo imaginario, es real lo que le pasa. Cognitivos tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Como lo vimos en la depresión también.
Hay dificultad para focalizar la atención y concentrarse, ¿sí? Están tan pensando en el futuro, en lo que viene, en lo que va a pasar, en las preocupaciones, que no puedo prestar atención en lo que está pasando ahora. Y también hay problemas de memoria, porque si yo no puedo prestar atención en lo que me pasa en este momento, tampoco agarro la información, entonces después para acordarme de eso no voy a poder, ¿no? La persona ansiosa le cuesta mucho focalizar. Me siento a estudiar, no puedo, no me puedo concentrar, estoy pensando en otras cosas, ¿no? Como decíamos, problemas de memoria, mucha inseguridad, ¿no? Esto es un poco la base también del por qué se está anticipando siempre al futuro, ¿no? Como una necesidad de control. Yo tengo inseguridad de lo que va a venir, mucha incertidumbre, entonces controlo o me anticipo con el pensamiento las posibles situaciones que van a pasar, ¿no? Dificultad para tomar decisiones, preocupación excesiva, pensamientos irracionales. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que la persona sea una persona irracional, sino que el pensamiento es irracional, no es lógico para la situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del que estaba por rendir, bueno, era lógico que me pueda llegar a tomar cosas que no sabía, preocuparme por eso. Pero en el caso de ella era muy irracional el pensamiento a la situación, ni siquiera la habían echado, ¿no? Claro. Y esto de los pensamientos catastróficos, negativos y autorreferenciales, ¿no? En algún punto también se asocia mucho con los pensamientos que hay en la depresión, de mucho negativismo, de que todo va a estar mal, de que todo va a ser terrible, de que me pasa solo a mí y no le pasa al resto, ¿no? Bueno, acá es como un poco cómo lo expresa la persona, que a veces lo expresa y a veces no tanto, pero bueno, lo expresan. Uno ve la inquietud, la ve, porque la verdad que la persona cuando está excesivamente ansiosa no se puede sentar. Se sienta y se para y me dice, ya vengo, van hasta el baño, vuelven al baño, quieren ir al baño para salir del consultorio y vuelven y se sientan y se paran, o sea, no pueden. El barbijo abajo, el barbijo arriba, bueno, es todo el tiempo. Esa inquietud, el nerviosismo, irritables lo refiere más la familia en general. A veces la persona lo reconoce, es que cualquier cosa lo saca de sí. O sea, se cayó un vaso y se rompió y bueno, terrible, ni que hubiera pasado un terremoto. Un vaso se rompió y se cayó y encima lo tiró un niño, o sea, que ni siquiera se dio cuenta. Bueno, es tremenda la irritabilidad y las reacciones que aparecen, mal humor, enojo, angustias, lloran, tristeza, culpa, mucha culpa, autorreferencia, miedo, aislamiento y falta de colaboración. El foco de la ansiedad extrema es el pensamiento. Y el pensamiento es como si de ser un pensamiento de un modo pasa a ser estrecho, chiquitito, solo eso. Pienso eso y nada más que eso. Y me enfoco en eso. Y solo que me iban a echar, y solo que yo no podía pensar otra cosa. Eso es, así cortito, chiquito. Entonces uno escucha el relato y en el relato se ve perfectamente que están con una ansiedad extrema porque están diciendo me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, va a pasar esto, va a pasar lo otro y no pueden salir de ahí. Y uno le cambia el tema y vuelven ahí. Eso es un poquito la estrechez del pensamiento. La ansiedad suele relacionarse siempre con el futuro, ya que las personas que lo padecen muestran una preocupación excesiva por lo que pueda pasar en situaciones que aún no han ocurrido. Lo que decían por allá, ¿no? Que siempre estamos pensando en el futuro, lo que va a venir. Hoy es sábado, ya estoy pensando en lo que me va a pasar el lunes, estoy acá y ya estoy pensando en lo que voy a comer a la noche, estoy acá y estoy pensando en lo que voy a hacer en diciembre, en mis vacaciones, ¿no? Siempre está el pensamiento a futuro, anticipatorio. ¿Se podrá disfrutar de ese modo? Prácticamente no disfrutan. Cuando uno le pregunta a la persona con mucha ansiedad, no disfruta de nada. Porque si está en el culto y está alabando, está pensando qué va a pasar después, qué viene después, qué tengo que hacer después. Entonces no puede estar aquí ahora, no puede. Entonces es todo un trabajo que se hace para ejercitar poder estar aquí ahora, ¿no? Es el trabajo del psicólogo en realidad que lo hace.
o sea, como darse cuenta, enterarse de que eso le pasa y poder empezar a trabajar para, cuando se va para adelante, volver para atrás, digamos, y volver, decir, me voy para el futuro, vuelvo al presente. Todo el tiempo se trabaja mucho eso y se hacen como una ejercitación, ¿no? Y se va tomando como semana a semana en qué cosas puede ir avanzando. Es un trabajo bien intenso, pero vale la pena, porque la verdad que aprenden a manejar su ansiedad y es maravilloso. De todas maneras también está bueno como contextualizar, ¿no? Como decía el pastor al inicio, esto de en un contexto de mucha inestabilidad, donde uno no sabe si puede seguir su trabajo, qué va a pasar con mi trabajo, con mi escuela, con el COVID, con mi familiar, con la enfermedad, no, o sea, son factores que también ayudan a que uno tenga un pensamiento más ansioso. El que es ansioso se pone más ansioso y el quizás tenía una ansiedad normal o baja, aumenta, ¿no? O sea, en realidad, de hecho, eso lo vimos también mucho en nuestro tiempo, en la ansiedad, trastornos de ansiedad muy que aparecieron muchos por esto, por el contexto en el que estamos también, ¿no? Bueno, preguntas hipotéticas es, ¿y si me echan del trabajo? ¿Y sí? ¿Qué me contesto yo a eso cuando estoy muy ansioso? Me van a echar. Seguro que me van a echar, seguro que mi jefe ya se dio cuenta, seguro que mi esposo ya se dio cuenta que me despertó y me quedé dormida. Todos esos pensamientos que son irracionales en realidad, pues, no porque yo sea irracional, sino porque el pensamiento es tan fuerte que yo termino tomándolo como una realidad absoluta. No puedo bajarlo a la realidad y la respuesta va a ser la catástrofe. Entonces, en ese pensamiento tan catastrófico a veces lo vamos a escuchar y es difícil, ¿no? Difícil de, como decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy? Primero explicándole que lo tiene, nosotros hacemos esa tarea, le explicamos que lo tiene y hacemos que la persona decida si quiere trabajar esto. Y ahí empezamos a trabajar el pensamiento catastrófico. En realidad se trabaja desde el inicio, digamos, tratando de que la pregunta, porque las preguntas van a venir en la cabeza. El tema es que a veces las tenemos que dejar pasar. Y aprender a dejar pasar no es fácil en un ansioso, pero bueno, intentamos y trabajamos mucho en que viene la pregunta, pasa. No nos detenemos. Viene la pregunta y pasa. Y a veces pasa a la respuesta. Entonces trabajamos con la respuesta. Vamos ahí. Pero bueno, es todo un trabajo de entrenamiento en realidad. Es entrenar. Es como hacer actividad física, aprender a hacer actividad física, pero desde la mente. Bueno, esto un poquito lo confirma. Sufrimos más con lo que imaginamos que con lo que en realidad sucede. Porque cuando empiezan a ver la realidad, se baja mucho a la realidad. Nosotros trabajamos mucho con la evidencia y la comprobación. Si es real eso que le está pasando. Lo trabajamos mucho. Y cuando lo llevamos a la realidad, al principio no lo puede ver, pero después empieza a verlo. Y cuando empieza a ver la realidad, es como que empieza a darse cuenta de que es la imaginación. Todos tenemos esto bastante fuerte, imaginamos bastante. No es que nosotros, o no les ha pasado alguna vez que decían, voy a ir a tal lado y me va a pasar tal cosa. Sí, pasa. Pero eso no significa que estemos, digamos, enfermos, simplemente, bueno, un momento de mayor ansiedad. Ahora cuando es muy intenso hay que trabajarlo y entrenar esa mente para que pueda trabajar en un modo más saludable, volver a la realidad. Claro, es como un ansioso tiene como una mente preocupada en exceso, ¿no? Todo el tiempo la preocupación. Y de hecho empiezan a asociar que las cosas me salieron bien, por ejemplo, no sé, fui a rendir y me salió bien por la cantidad de preocupación que tuve, ¿no? O sea, porque me preocupé mucho y me ocupé mucho. Entonces termina reforzando más el problema, ¿no? Porque estoy preocupada, me reestreso, me sale bien lo que hago, o me puede salir mal si me preocupé mucho porque la ansiedad es muy alta y me puede bloquear. Pero el tema es que retroalimenta mi creencia de que la preocupación es buena, ¿no? Termino sintiendo, sí, al final yo necesito preocuparme para que las cosas me salgan bien, ¿no? Entonces es todo el tiempo un pensamiento preocupado. Se trabaja mucho con las preocupaciones también, ¿no? Para poder identificarlas y poder también ponerlas en un momento del día y que no sea todo el día preocupándose. Bueno, un poquito lo que dice la gente, ¿no? Lo que dicen las personas, que por ahí lo han escuchado muchas veces.
Me duele la cabeza y si es un tumor cerebral, es fuerte esa, ¿no? O me duele tal cosa y si... Bueno, siempre lo trágico, la respuesta, el pensamiento va ahí. Creo que voy a tener un infarto. Ese es muy frecuente en los ataques de pánico, porque el dolor es precordial, porque falta el aire, porque dura como 30 minutos a veces, entonces no es chiste. La sensación es que se va a morir. Esa es la sensación que tiene. Me van a echar del trabajo y mi esposa me sacará de la casa. Bueno, es un poquito lo que habíamos hecho. Paso la noche en vela, es que no duermen. Me explota la cabeza, la sensación de que los pensamientos ya no da más esa cabeza, tanto pensar. Es como que ellos dicen, sería bueno tener un clic y apagarla un ratito, ¿no? Para no pensar. Seguramente se me va a poner la mente en blanco. Bueno, eso hay un nombre de algo que cuando van a rendir son personas que generalmente estudian mucho y que van a rendir y se les pone la mente en blanco. No el que no estudia, el que estudia y fue a rendir, entiéndanlo bien. Y llega al lugar y realmente va con toda la intencionalidad y es tanta la ansiedad que la mente se pone en blanco. Bueno, se trabaja, se llama fobia examen y se trabaja en terapia y la verdad que andan muy bien. Empiezan a rendir, tenemos varios recibidos ya, porque hacemos todo el esfuerzo, bueno, lo hacen más los psicólogos, el trabajo, yo a veces tengo que medicar, pero en realidad el psicólogo es el que trabaja en esa área y trabaja muy bien para sacarlo de esa ansiedad tan extrema y poder rendir su examen o aquello que le dé fobia, ¿no? Miedo. Bueno, pueden ir juntas, ansiedad y depresión, van juntas, son bastante frecuentes, comparten neurotransmisores, entonces es bastante frecuente encontrarlas juntas, pero a veces hay más intensidad de una o de la otra, o a veces encontramos un cuadro depresivo sin mucha ansiedad, pero en general la ansiedad de mucho tiempo puede llevar a un cuadro depresivo, o sea que están como emparentadas muy cercanamente. Bueno. Cualquier persona a cualquier edad puede sufrir depresión, ansiedad o ambos, ¿sí? No es indistinto ni de raza, ni de sexo, ni de edad, ni de cultura, ¿sí? Esto nos puede pasar hasta niños que pueden tener depresión, ansiedad, se manifiesta diferente en el niño. Bueno, yo trabajo mucho con niños y no se ven estos cuadros así. Por ejemplo, un niño con depresión puede ir más a mucha irritabilidad, hiperactividad, ¿no? Como que se expresa todo lo contrario y es un cuadro depresivo, ¿no? Los niños muchas veces expresan diferente a los adultos, ¿no? Sí. Claro, es un estado de ansiedad extrema. Claro, llegan como al punto muy alto, digamos, ahí a la cima. ¿Y algún tipo de consejo para los ataques de... Si uno sabe que es un ataque de pánico, ya lo sabe, quizás no lo trajimos eso, pero lo podemos enseñar. Muchas veces lo que ayuda inmediatamente es la respiración. Después les podemos enseñar cómo sería la respiración, háganme acordar. Le enseñamos cómo es la respiración, que está buena que todos la practiquemos alguna vez, porque si alguna vez yo tuve un ataque de pánico en mi vida y no había practicado nada, sí conocía, pero le enseñaba a los pacientes, pero yo no la había practicado y fue muy difícil hacerla en ese momento. Pero si uno la practica y se va a dormir, encima se relaja con esa respiración, hace la respiración y uno lo puede acompañar. Entonces lo mira en los ojos y le dice, respira así, respira, es el espejo, ¿no? Se pone adelante y empieza a hacer la respiración con él. La otra es decirle, no, nada grave está pasando, es un ataque de pánico. Esto va a durar un tiempo y ya se va. O sea, porque es tan tremendo de fuerte y la persona lo padece, es que está como realmente desorbitada en ese momento y con mucho miedo, entonces uno lo tiene que calmar, uno es calmante en ese momento. Siempre que sea un ataque de pánico, ¿no? Por supuesto. Y uno lo habla y eso va tranquilizando. Solo es un ataque de pánico, que es lo que se trabaja con el paciente después, porque el mismo paciente dice, cuando yo ya supe que era un ataque de pánico y no otra cosa, sé que cuando vienen se me van a ir. Entonces, bueno, uno lo puede acompañar desde algunas
cuestiones en ese momento, sobre todo de ser el espejo adelante y estar acompañando, porque el ataque de pánico solo se desespera. Entonces, lo ideal es que haya alguien al lado. Es lo ideal. A veces no pasa, ¿no? Pero bueno, si está solo, lo padece peor. Yeah. Claro, en el ataque de pánico hay como mucha sensación de que me quedo sin aire y como que no puedo largar el aire. Entonces uno dice, bueno, respira, pero larga el aire, ¿no? Queda como acá arriba el aire, ¿no? Entonces, es superficial, acá superficial. arriba. Entonces larga. O sea, es bien acompañando ahí en la respiración, ¿no? Y es como, con la respiración, es como que la misma persona, el cuerpo, te va avisando que no es tan grave lo que te está pasando. O sea, es como que en vez de hacerlo con el pensamiento, al cambio de no está pasando nada, yo me calmo con la respiración y eso le avisa a mi mente que no estoy en una situación de peligro. Que es un intercambio gaseoso lo que hacemos con la respiración. Después, ahora se las enseñamos si quieren. Es un intercambio gaseoso. Yo tengo más oxígeno en el momento del ataque de pánico, adentro, porque yo empiezo a respirar superficial y hago así, como no me entra el aire porque yo respiro ahí, superficial. Entonces yo, al hacer una respiración más profunda, lo que hago es mantener más dióxido de carbono, CO2, lo que se llama CO2, adentro, y eso me baja la ansiedad inmediatamente. Es como si yo hiciera algo químico con la respiración. Por eso es tan importante enseñarle a una persona muy ansiosa cómo respirar a los ataques de pánico, ni hablar, y si hay alguien que tiene al lado a alguien que hace ataques de pánico, con más razón, porque le puede ayudar. No, acordate que te tenés que poner la mano acá y acá. Bueno, esto es un modo de hacerlo, y eso inmediatamente baja la ansiedad y la persona calma los síntomas. Es excelente. Que de hecho nos sirve a todos, porque sí, a saberla, cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, como calmarnos, y la llevamos a todos lados. Entonces estamos respirando. Nosotros, el remedio va con nosotros, digo yo. Quería pedirles que ayuden a los chicos, a todos los presentes, a reforzar la idea de hacer la diferencia entre el hecho de experimentar algunos síntomas, porque es muy común, porque hay personas, creo que nos ha pasado a todos, los que estudiamos ver un prospecto donde hay un montón de síntomas o de posibles efectos adversos, y automáticamente uno tiene 2 o 3 y estoy padeciendo ya ansiedad o depresión porque me siento identificado con 2 o 3 síntomas. Claro. Ayudarles a entender que en realidad se tiene que cumplir más síntomas para poder diagnosticar correctamente un estado de depresión. Claro. Sí. No solamente los síntomas, sino el tiempo de duración. Cuando uno le va preguntando a la persona, mide los tiempos. ¿Cuánto tiempo te duró esto? ¿Desde cuándo está? Acordate con qué fecha, y empezamos a asociar para lograr armar una historia de lo que le pasa. Y ahí vemos que sí puede ser un cuadro depresivo o no. Que también puede ser un cuadro depresivo porque ya lo conoce la persona y ya otras veces ha tenido depresión, o es el primer episodio. Está bueno, está bueno lo que decís, sí. Porque en realidad todos tenemos algunos de estos síntomas en algún momento, ¿no? Si nos ponemos a ver, como decimos, siempre nos vamos a sentir identificados, y hasta a veces decimos, cuando vos te pones a leer los manuales de psicología, de psiquiatría, donde te aparecen todos los síntomas, decís, yo tengo todas las patologías, ¿no? Sí. Y en realidad no es eso, sino que tiene que ser el conjunto de estos síntomas, duraderos en el tiempo, con cierta intensidad. Y la idea es tampoco que ustedes se pongan a hacer un diagnóstico de cómo está la persona, ¿no? Para eso también estudiamos, para eso, y se necesita... de hecho, a veces los diagnósticos ni siquiera con un solo profesional se puede hacer, tiene que ser interdisciplinario, tiene que pasar por muchos profesionales, entonces no es para que ustedes puedan hacerse un autodiagnóstico ni hacer de otro, ¿sí? Esto es más a los fines de, si detecto ciertas cosas que un amigo o alguna persona que esté cercana a mí cumple mucho de esto, y noto sobre todo la interferencia en lo cotidiano es el problema, ¿no? O sea, ya no puede estudiar como estudiaba antes, no puede trabajar como antes, venía a la iglesia siempre y de repente no vino más,
¿no? Que puede ser por otras razones también, pero está bueno poder preguntar, ¿no? Es como si las actividades funcionales de su vida se empiezan a interferir por estos síntomas, ¿no? Entonces, es más a los fines de que ustedes lo puedan ver si hay alguien que le está pasando y cómo acompañar desde el rol que les toca, de amigo, de familiar, de vecino, ¿no? Me pasa justamente como pastor tener que no diagnosticar, pero sí conocer a la persona, con ustedes, para que puedan ayudar en el área médica. Y bueno, justamente hay personas que pueden llegar a confundir el hecho de que están pasando un mal momento. Claro. Y al escuchar estas cosas, y bueno, también lo que Claro. fue depresión y quizás está pasando un mal momento. Exactamente. Y además también no nos ayuda mucho el tema de que en Internet hay mucha información y a veces no es buena información. Yo siempre les digo, bueno, vos vas a leer algo, le digo a los pacientes, vos vas a leer algo, andate al lado. Si vas a leer otra cosa, andate al lado. Que sea científico, no que sea algo que escribió otro porque se le ocurrió. Porque tampoco sirve, eso no es así. Porque tampoco nos sirve tampoco para diagnóstico de una enfermedad clínica. Leer, ¿no? Leer algo de Internet. Muchas personas se diagnostican por Internet. Claro. Sí, sí. Sí, genera mucho y se estresa mucho más la persona y se va a sentir peor y a veces desde la mente condicionamos muchas cuestiones físicas. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con que lo que nos decimos también influye en nuestro cuerpo. Una pregunta con respecto a la frente de pánico. Sí. Será así como, bueno, como un infarto. Lo que mismo pasa con el ataque de pánico y la pregunta puntual que quiero hacer es si puede suceder con una persona adulta. ¿Por qué pregunto esto? Porque creo que me agarró a un par de veces y eran las 4 de la mañana. Todavía Sí, hay ataques de pánico durmiendo. No necesariamente, pero la persona siente que le faltó el aire y parece que no. Pero sí, hay personas que hacen, no es lo más frecuente, pero hay personas que hacen ataques de pánico de noche y los despierta la falta del ingreso del aire. Sí, sí, cuando aparecen hay que tratarlos, sí o sí, porque es muy terrible despertarse con falta de aire, con corazón latiendo y de noche. Es fuerte. La idea ahora es ver un poquito qué nos dice la Biblia respecto de estos temas, ¿sí? La idea es hacer como el trabajito en grupos. No sé, Marcos, ¿cómo querés que...? Sí, como los más cerquita, no sé qué te parece. La idea, vamos a dar algunos versículos divididos en grupos de diferentes libros de la Biblia y que los grupitos lo puedan conversar, ya les vamos a poner la consigna y después vamos a hacer una puesta en común.